este trabajo es interpretativista y emplea un paradigma hermenéutico con el fin de pretende hacer una interpretación del discurso del sujeto investigado a través del análisis hermenéutico semiótico con el empleo de un diseño narrativo de tipo biográfico para comprender desde la perspectiva de los protagonistas las vivencias respecto a los factores de riesgo psicosocial. Con respecto al procedimiento, consta de 4 fases. En la fase preparatoria, donde se adecuaron todos los tiempos, los espacios, instrumentos y las personas con las que se iba a trabajar. En general es el contexto de estudio. Luego, en la fase 2, el trabajo de campo, se llevó a cabo el proceso de levantamiento de la información y en la fase 3, analítica, se ha realizado el proceso de codificación, clasificación y análisis también de los datos, y para esto quiero decir que durante el vagabundeo como parte editor y la metodología del análisis semiótico enfocado al plano del contenido para establecer en un sentido riguroso el proceso de interacción. Yo parto de la premisa de Richard Bandler y John Grinder de que el verdadero significado de la comunicación está en la respuesta que desencadena. En esta tabla podemos observar 8 columnas. La primera que dice entidad discursiva valorada, y en esta columna es donde se transcribieron todos los audios a textos, algunos de los cuales pues, son frases y otros son oraciones. Aquí, por ejemplo, tenemos la frase. En esta misma columna también se resalta con color azul las declaraciones de necesidad evidente que expresan las carencias primarias de un sujeto, que pueden ser físicas, sociales, emocionales y en general existenciales. Y es importante decir cuando una persona manifiesta este tipo de necesidades porque está en vías de satisfacerla para regresarle el equilibrio al organismo, porque una persona con este tipo de necesidades crónicas suceden 2 cosas, o se enferma o se muere, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo. Dice, no te puedo obligar a nada, Jesús, no te puedo obligar, yo también te entiendo. En este caso, se advierte la manifestación de la frustración de una necesidad satisfecha, aparentemente aceptada y reprimida. En la segunda columna, subrayado con color morado, nos centramos en los verbos activos ser y estar, porque implican el estado interno del individuo y en sí representan el modelo del mundo que tiene con respecto a las demás personas y su posición existencial. En esta oración en particular, la persona tiene una posición existencial de yo estoy mal, pero tú estás peor. En la tercera columna, para evitar sesgos atribucionales e identificar los atributos en el registro de la voz que representan los factores analógicos del discurso, se utiliza el Waypad Editor, que está señalado en color verde, y luego llegamos al plano del contenido, considerando el nivel de pertinencia profundo, y ahora nos ubicamos donde están las flechas y las letras rojas en el cuadro de abajo, y ahora sí, en esta columna tenemos la aplicación del metamodelo, que parte de la aplicación de la gramática transformacional de Chomsky, donde se identifican las partes ausentes del discurso de la persona a través de las distorsiones, eliminaciones y generalizaciones. De este último, por ejemplo, tenemos la generalización de tipo lectura de la mente, donde podríamos hacer las preguntas de ¿cómo sabes o qué le hace pensar que Jesús se siente así? O bien, ¿cómo es sentirse así? ¿No? Luego, enseguida tenemos la columna de las unidades de significado de las palabras, que se pueden identificar porque están marcadas de rojo, rosa. Por ejemplo, este es el SEMA más utilizado en los mensajes de voz de esta mujer, dicho 51 veces en 25 mensajes y 387 veces en los 230 audios. Las siguientes 2 columnas, inmanencia y trascendencia, ya acercándonos un poquito a la codificación para entender el sentido del texto, se considera la estructura del sentido producido en sí misma y se consideran las condiciones en las cuales ese sentido es producido, es decir, la estructura trascendente del sentido. Aquí, por ejemplo, hay una preocupación por la educación del hijo. Si regresamos al texto de la primera columna, observamos en los círculos las ideas principales. Estemos en el mismo canal, tanto tú como yo, y deposites el dinero como debe de ser, porque es para el niño y para su educación. Sin embargo, la palabra hijo la ocupa una sola vez al final de la oración, refiriéndose a su hijo como niño en 3 ocasiones para referirse a él a lo largo del texto, lo que indica que hay un hastío del rol que desempeña como madre. Ahora sí, como dijera mi presidente, pura simulación de esta señora, ¿no? Finalmente, podemos decodificar esta oración de la siguiente manera. Híjole, no se ve, pero bueno, dice, me veo obligada a estar con este niño que me desespera mientras tú te diviertes,
Yo tengo que privarme de hacerlo porque tengo que estar con él. Siento que no cuento contigo, no veo tu interés y me desespero. Quisiera que me apoyaras, pero me frustra saber que no lo harás. Y remarco en color azul las ideas principales, que serían: me veo obligada, me desespera, tú te diviertes, tengo que privarme de hacerlo, no cuento contigo, no veo tu interés. Antes de llegar a los 25 mensajes, tenemos la saturación de la información y los audios dejan de aportar pues datos nuevos. Por ejemplo, se repiten los mismos semas, y es así como llegamos a la estructura de la superficie del lenguaje, a la estructura profunda, entendiendo que la experiencia profunda se codifica mediante las palabras, pero que las palabras no representan en sí la experiencia que se ha vivido.